sanar. No lo conocían, no sabían ese dato. Sin embargo, me parece interesante que la palabra allí lo mencione. Es una referencia puntual, es un momento especial. Es que Jesús sanó a todos los enfermos con los cuales se encontró. Pues todos los que estaban en el estanque de Siloé te dirían no. Jesús pasó por aquí y solamente sanó a un paralítico que hacía un montón de años que venía y que nunca se había podido sanar. Pero eso estaba lleno de gente enferma y no los sanó a todos, ¿no? ¿Será que si preguntaban en su aldea, ¿estuvo Jesús por aquí? Sí. ¿Hizo muchos milagros? Pues la gente diría en su reportaje, pues la verdad, no hizo muchos milagros aquí. ¿Y por qué? Bueno, porque éramos un poco incrédulos, ¿no? A causa de la incredulidad, Jesús no pudo hacer muchos milagros. Tampoco resucitó Jesús a todos los muertos de su época, ¿verdad? Claro, si le preguntaran a Lázaro o al joven de Naín, que era llevado por su madre, o si le preguntaran a la Alita Kumi, ¿no? a la niña esta, pues ella diría, sí, Jesús resucita muertos, pero no resucitó todos los muertos con los cuales se encontró. Por algo está esta referencia. Ese día, en ese momento, el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Era una oportunidad. Y el ministerio de sanidad de Jesús estaba incluido en su propósito, en su tarea, en su misión enviada por el Padre. Él, cuando comienza su ministerio, él deja en claro que la sanidad física, la sanidad emocional y la sanidad espiritual era parte de su ministerio. Dijo en Lucas capítulo 4 versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 5 cosas. Dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús tiene que definir su propósito, su tarea, su ministerio, Él lo define muy claramente. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y en ese para, no solamente Él dice, bueno, voy a predicar acerca del reino. ¿Voy a anunciar las buenas nuevas? Claro que sí. ¿Voy a dar libertad a los cautivos? Claro que sí. Pero también voy a sanar a los quebrantados de corazón y a dar vista a los ciegos. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista quiso saber si Jesús era el que iba a venir, o tenían que esperar a otro? En esa crisis que Juan tuvo estando en la cárcel, dice, le mandó a los discípulos diciendo, pregunta a Juan si eres tú, o tenemos que esperar a otro. Y Jesús, ¿qué le dijo? Y de decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados, el reino de los cielos es anunciado. Esa era la tarea de Jesús. Así que los milagros no eran algo raro en el ministerio de Jesús, aunque no dejaban de ser extraordinarios, aunque sean hechos por Jesús. No dejaban de ser cosas que admiraban a las personas, la gente no estaba acostumbrada a ver esos milagros. Pero hay en este pasaje una referencia también muy importante, porque Jesús dijo, él hablaba acerca de cuál era la razón, la capacidad, de dónde venía el origen de su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Es que no hay tarea que nosotros podamos hacer para Dios si el Espíritu de Dios no está sobre nosotros. Si el Espíritu de Dios no nos está ungiendo, si no tenemos la gracia y la autoridad dada por Dios. Jesús mismo, un pasaje que siempre me ha llamado tantísimo la atención, dice que Él nada podía hacer por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre. Porque Él anhelaba hacer la voluntad del Padre. Así que Él vivía bajo un manto de autoridad, una autoridad delegada por el Padre. No era una autoridad propia. Dice, toda autoridad me es dada, dijo Jesús. O sea, yo tengo una autoridad que viene delegada por mi Padre.
Pero esa autoridad Él la usaba, Él la ejercía, Él la vivía. Lo podemos ver en su ministerio. Dice en Mateo 7:29, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Era una autoridad que le permitía a Jesús enseñar la palabra de Dios de una manera diferente a los escribas. ¿Cuál era la manera diferente? ¿Era mejor pedagogo? ¿Usaba PowerPoint en vez de franelógrafo? ¿Dónde estaba la autoridad de Jesús? En su vida, en su práctica, en que si Él decía, como decíamos el domingo pasado, tienes que amar a tus enemigos, y de repente un enemigo le venía a pedir un favor, pues Él iba. Ahí radicaba su autoridad. Su autoridad radicaba en que podía enseñar a través de su ejemplo, de su estilo de vida. Él usaba autoridad para echar fuera demonios, dice Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para poner libertad a los cautivos. Cantábamos recién, ¿no? Esta canción. Hay libertad en Jesús, hay libertad. Pero no solamente libertad de la muerte, libertad espiritual, de las cadenas espirituales que el enemigo quiere colocar en el corazón de las personas y que ha colocado en el corazón de las personas. Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿cómo lograba esta libertad? Pues por autoridad. Por la autoridad que Él no solamente tenía, sino que ejercía. Jesús era alguien que vivía en función de esa autoridad. Cuando Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, no era solamente una referencia teológica, era una cuestión práctica. Por eso dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, para. Y a partir de ese para, Jesús delinea sus ministerios, su tarea, su función. La pregunta es, ¿el Espíritu de Dios está sobre ti? Bueno, creo que lo recibí cuando abrí mi corazón a Cristo. Y creo que Él mora en mí. Creo que me ha puesto el sello de su salvación, ¿vale? Pero el Espíritu de Dios está sobre ti. Y si está, ¿para qué? Pues bueno, para darme salvación. Mira, la palabra de Dios nos muestra de que la tarea que nosotros tenemos es mucho más que simplemente conformarnos con ser salvos. Tenemos un propósito de eternidad en esta tierra. Con autoridad Jesús también sanaba. Veíamos el domingo pasado el encuentro con el centurión, ¿no? Y el centurión le dijo, yo también soy un hombre puesto en autoridad y le digo a este que vaya y vaya, a este que venga y viene, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Eso era autoridad. La autoridad de Jesús para sanar, la autoridad de Jesús para liberar, la autoridad de Jesús para enseñar, la autoridad de Jesús para llevar adelante su ministerio terrenal. Capítulo 9 de Lucas dice, y saliendo pasaba por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y en Mateo capítulo 9, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en Marcos, lo leo en los 3 evangelios para que nos demos cuenta que no hay tendencia evangelística aquí. Donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. O sea, Jesús tenía un ministerio de sanidad que acompañaba su ministerio de predicación y que acompañaba su ministerio de liberación por todas partes donde él iba. El sello de su ministerio no era solamente su proclamación. El sello de su ministerio era, el reino de los cielos es anunciado, pero los enfermos son sanados y los endemoniados son liberados. Y es que a veces la iglesia ha perdido el sello de ese ministerio. Nos hemos quedado solamente con proclamar el evangelio,
Pero el Señor Jesús dijo con claridad, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos y claro, también predicarán el mensaje del Evangelio. Pero es que la aventura, el desafío que tenemos de parte de Dios es bendecir íntegramente nuestra sociedad. Es que las personas puedan ser libres si tienen cadenas espirituales, puedan ser sanas si están enfermas y puedan ser salvas si están perdidas. Pero como decíamos, Jesús siempre obraba bajo autoridad. Juan 5:30 es el pasaje que yo mencionaba, ¿no? No puedo yo hacer nada por mí mismo, si no oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Toda autoridad les da. A mí me llama la atención esta dependencia de Jesús con el Padre, ¿no? Porque uno podría pensar, pero si Jesús es Dios, engendrado por el Espíritu Santo, donde Dios estuvo allí metido en la conformación del ADN de Jesús, que tenía por un lado el ADN de la madre, pero faltaban los otros pares, ¿no? Faltaban los otros pares cromosómicos. Usted sabe que nosotros tenemos pares de la madre y pares del padre. Somos una conjunción. Y Jesús tenía los de la madre, pero no tenía los de José. No había un esperma de José allí. ¿De quién era? La otra parte que conformó a Jesús como hombre. Pues Dios era, ¿no? Ahora, ese Jesús, totalmente Dios, totalmente hombre, ministrando en la tierra, él dice, yo nada puedo hacer por mí mismo. Así que me lo imagino a Jesús diciendo, oye Jesús, ¿por qué no le echas una oracioncita a este que está medio enfermo? Jesús, mira, es que no depende de mí. No, yo no puedo hacer nada de lo que yo quiero. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Mi autoridad es una autoridad delegada por el Padre. Eso era el plan eterno de Dios, que en un momento lo delegó en Jesús. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en la tierra? 33 años aproximadamente. Pero el plan de Dios no terminó. El proyecto de Dios no acabó. No es que cuando Jesús ascendió a los cielos, pues entonces allí el propósito de Dios terminó. Continúa. Por eso digo a veces que nosotros estamos escribiendo Hechos capítulo 29, ¿no? Somos los que seguimos escribiendo la historia de la iglesia. Lo siguieron escribiendo sus discípulos. Jesús se fue, pero el propósito de Dios no terminó. ¿Con quién siguió? Con los discípulos. ¿Y con qué autoridad los discípulos podían hacer las cosas que tenían que hacer? Tenían que seguir Jesús, los discípulos, el mismo diseño y el mismo patrón que tenía Jesús. ¿Tenían los discípulos que hacer las mismas señales que hacía Jesús? ¿Tenían acaso los discípulos que seguir utilizando los mismos métodos que utilizaba Jesús? ¿Tenemos nosotros que hacer lo mismo que hacía Jesús? Pues Jesús lo dejó bastante claro cuando dijo, no solamente harán estas cosas, sino cosas aún mayores que estas harán. A mí me rompe la cabeza ese pasaje. No lo puedo esconder. Algunos prefieren esconderlo. Si tuvieran una tijera y pudieran recortarlo sin sentirse herejes, lo recortarían de la Biblia y lo borrarían. Es un pasaje que no nos cierra pensar que nosotros podamos hacer cosas mayores que Jesús. Y le buscamos las vueltas para que encaje en nuestra falta de fe, en nuestra falta de compromiso y en nuestra falta de jugarnos a hacer lo que Dios dice. Queremos algo que nos justifique por qué nosotros no tenemos las señales que Jesús dijo que teníamos que tener. Queremos algo que justifique por qué nosotros oramos por los enfermos y no se sanan. Preferimos algo que nos justifique a algo que nos haga evaluarnos y decir, ¿será que falta en mí esa autoridad que tenía Jesús? Porque Jesús sí que le dio autoridad a sus discípulos, ¿eh? En Marcos capítulo 3, versículo 13 encontramos este pasaje. Dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él.
y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarles a predicar, para que tuviesen, ¿qué cosa? Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no temáis nada, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni vino, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí saléis, etc. Bueno, termina diciendo: y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Este era el entrenamiento de Jesús. Jesús todavía estaba con ellos. Ellos estaban todavía con Jesús. Y Jesús les dijo: así como me vistes hacer a mí, ahora id. Antes de ir, ¿qué hizo? Les dio autoridad, porque nada podemos hacer si no tenemos autoridad. Pero si tenemos autoridad delegada por Dios, pues entonces hagamos aquello a lo cual Jesús nos ha llamado. Y bueno, claro, algunos dicen: pero es que aquí Jesús les habló a los 12. Pues bueno, lo que pasa es que en Lucas capítulo 10 después va a decir: convocó también a otros 70. Así que ya no eran los 12, eran los 70. ¿Y este entrenamiento para qué era? ¿Cuál era el propósito de este entrenamiento de Jesús? ¿Para qué los estaba entrenando? ¿Para qué los envió de 2 en 2? ¿Para qué les dio autoridad en ese viaje, en esa experiencia, para sanar enfermos y echar fuera demonios? ¿Para qué? Para que salieran. El entrenamiento era: ¿para qué te entrenas? El que juega al fútbol, ¿para qué entrena? Para jugar. Porque si te entrenas por entrenarte, pues mala cosa, ¿no? Si te entrenas es porque llega un momento en que está el partido, está el momento en el cual tendrás que salir a la cancha a jugar tu partido. Y ese momento era cuando Jesús se fuera de la tierra. Por eso que Jesús, antes de irse de la tierra, antes de ser crucificado, le dijo a sus discípulos la comisión que tenía para ellos. Y en Juan capítulo 20 dice: paz a vosotros, le dijo Jesús, después de haber resucitado. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitiese los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviese les son retenidos. Así que Jesús, estando con ellos, sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús es elevado al cielo, y antes de irse le va a decir a los discípulos en Hechos capítulo 1: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que en un momento Jesús, estando aún con los discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu. Pero antes de ascender, le dijo: esperad en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros y recibiréis poder. Porque una cosa es cuando nosotros tenemos y recibimos el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, la obra de Dios regeneradora en nosotros, la adopción como hijos, el ser lavado de nuestros pecados y de nuestras maldades. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero recibiréis poder. Fue algo que vino después sobre los discípulos. ¿Y cuál fue el ministerio de los discípulos? ¿O no nos acordamos de cuando Pedro y Juan van entrando al templo, ¿no? Y lo miran allí al paralítico y le dicen:
pues no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. La promesa se había cumplido. Lo que Dios les había dicho, de que iban a poder hacer las mismas obras que Él hacía, lo estaban viendo con sus propios ojos. Para ellos no había quedado solamente en el ministerio de Jesús, ahora era su ministerio, su comisión, su tarea, pero con la misma condición, la autoridad de vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Yo creo que tenemos que volver a ver a ese Dios de milagros. Dios no entra en nuestra forma de pensar. Dios no se limita a lo que los ciencia y los médicos puedan determinar. Dios no se limita ni siquiera a las leyes naturales que Él mismo haya establecido. Dios puede frenar la lluvia o Dios puede hacer llover. Dios puede levantar un enfermo o Dios puede no hacerlo. Pero Él no se va a encontrar limitado por el diagnóstico del médico que haya dicho es un cáncer. Dios no se limita a lo que nosotros lo queremos encasillar. Dios es más grande que nuestras propias limitaciones. Tenemos que volver a encontrarnos con ese Dios milagroso. No milagroso por las cosas inexplicables que nosotros no podemos explicar, ¿no? Al estilo del medioevo, que, bueno, esto no lo podemos explicar, entonces es un milagro. No, a ese Dios que es capaz de superar sus propias leyes para obrar. Y tomar como iglesia la autoridad que el Señor nos ha dado. La iglesia del Señor es quien tiene autoridad en este tiempo. ¿Tenemos autoridad? Pero claro, no para hacer lo que se nos ocurra. No para pensar que será una cuestión de pases mágicos. No para pensar que es una cuestión de palabras o de gestos, sino que es una cuestión de autoridad. Y ahí es donde más nos cuesta a nosotros entrar. Entrar bajo la autoridad de Dios. Entrar, como dice Santiago, someternos a la poderosa mano de Dios. Es allí donde más nos cuesta entrar, porque para vivir en la autoridad de Dios tenemos que haber renunciado a tener autoridad nosotros mismos sobre nuestra propia vida. A buscar qué es lo que Dios quiere hacer. Y buscar ese milagro, pero que Dios tiene ya en su corazón. Me gusta cuando Jesús se encuentra ante la tumba de Lázaro, dice: Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero dije esto a causa de los incrédulos. Siempre cuando pensamos en un milagro, es tan difícil separar lo que es el anhelo de nuestro corazón a lo que es el querer obrar de Dios. Es muy difícil separar esto. Porque en el anhelo de nuestro corazón podemos generar expectativas y frustraciones. Pero cuando oramos y buscamos el milagro de Dios conforme al corazón de Dios, traerá gloria a Dios y no a los hombres. Nosotros tenemos una fundación que trabaja con niños con cáncer, principalmente con leucemia en Neuquén. Una fundación que ya hace más de 20 años que está trabajando, y la tarea principalmente es acompañar a la familia en el proceso de una calidad de muerte, decimos nosotros, ¿no? De una calidad de vida los últimos años que los niños tienen. La realidad que hemos atendido más de 200 niños en este tiempo y muchos han partido a la presencia del Señor por esta enfermedad, la mayoría. En ese proceso de acompañarles sí que le hemos podido orar a la familia acerca de la eternidad, acerca de la salvación, acerca de esa sanidad que Dios obra cuando ya no hay lágrimas,
cuando ya no hay dolor. Pero teníamos cada tanto reuniones especiales para que esas familias pudieran venir a la iglesia, escucharan un mensaje y pudiéramos orar por ellas. Y esos domingos en especial eran para mí muy difíciles, porque yo por mí mismo me gustaría orar para que Dios sanara pues a todos. Y cuando pasaban muchas veces las mamás con sus niños, veíamos la expectativa, ¿no? El deseo de que Dios sobre un milagro en la vida de esos niños. Y mi oración durante toda esa reunión era: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres hacer. Y tuvimos respuestas sorprendentes de Dios, porque algunos pudieron ser sanados por Dios. Y esto a veces hasta nos llenaba de ánimo, ¿no? Para orar. Pero recuerdo en aquellas veces en las cuales Dios me decía: ora por consuelo, porque esta enfermedad no será sanada. Y eso era muy difícil, porque a nosotros nos gustaría orar conforme al oído quiere escuchar. Pero orar conforme a lo que Dios muestra es difícil. Y a veces solamente lo que podíamos hacer con esas familias era abrazarles, llorar con ellos y decirles: todos estamos en esta tierra de paso, pero hay un Dios de gloria que le ama, que un día, si ustedes conocen al Señor, un día volverán a encontrarse en su presencia. Pero eso no nos hacía dudar ni un segundo de un Dios de milagros, y un Dios que podía enderezar, o bueno, como contábamos, ¿no? Una vez trajeron una niña que había nacido con su tobillo, su pie desviado, así que estaba escayolado. Y pasó con su niño para orar. Y nos contó cuál era el problema, así que oramos por ella. Dice: mañana tenemos revisión. Tienen que ver a ver si le van a ir corrigiendo la posición, ¿no? ¿Okay? Y cuando fueron al otro día, volvió el domingo siguiente sin la escayola. Y se fuimos al médico, y el médico dice: la verdad es que no entendemos cómo ese pie se ha acomodado a su lugar, a su manera. Es que Dios es un Dios de milagros. Pero tenemos nosotros, como iglesia, que ponernos debajo de su autoridad y confiar en que Dios es bueno con nosotros. Aun cuando no haga el milagro, Dios sigue siendo bueno. Pero que Dios puede hacerlo. Que no demos un lugar a la duda en nuestro corazón, porque Él es ese Dios creativo, creador y poderoso en nosotros, y que ha dado autoridad a su iglesia para que así como Él anduvo, también nosotros andemos. Amén. Quisiera que podamos orar al Señor en esta mañana. El domingo pasado, cuando hablábamos acerca de los milagros y cada uno fue orando por ese milagro que estaban esperando de parte de Dios, uno de los jóvenes en la iglesia me dijo: pastor, yo estoy orando, mi oración fue por este milagro. Me contó después del culto, ¿no? Dice: mi oración fue por este milagro, le cuento para que ore conmigo. Así que estuvimos orando por algo que tenía que pasar el lunes, y al lunes a la tarde me llamó muy entusiasmado y me dice: se dio el milagro. Es que tenemos que volver a sorprendernos. A ver, tenemos que dejar de pensar: bueno, esto es normal. A mí me gustan las cosas de Dios que nos sorprenden, que de repente lo que yo pensaba que no podía ocurrir, ocurre, porque Dios es así. Y que podamos tomarnos de su mano en ello, ¿verdad? Así que vamos a orar en esta mañana. Quiero que puedas cerrar tus ojos. ¿Podríamos cantar de vuelta la canción? ¿No hay lugar? Creo que fue la segunda. Sabes que, como decíamos, lo más importante es estar bajo autoridad de Dios, estar bajo su mano. El poder del Señor estaba en Jesús ese día para sanar, pero porque Él vivía bajo la autoridad de su Padre, no haciendo su propia voluntad, sino la del que le envió.
Y Él dio autoridad a sus discípulos y dio autoridad a la iglesia, pero para que la iglesia viva bajo la sujeción de Dios. Por eso es que no hay lugar más alto y más grande que sus pies, que estar bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo su gracia. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. Si quieres ponerte en pie para decirle al Señor así: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Abre mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me
estamos bajo la poderosa mano de Dios. En esta mañana, Señor, clamamos y rogamos a ti que tú tengas misericordia de nosotros. Y Señor, mira la condición en la cual venimos a ti. Y creemos que tú eres ese Dios que está más allá de las leyes naturales. Tú no te limitas a nuestro pensamiento ni a nuestro entendimiento, porque hay cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que tú tienes preparadas para los que te aman. Señor, queremos clamar a ti para ver cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Señor, queremos verte obrar maravillas, señales y milagros. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, aumenta nuestra fe. Desafíanos, Señor. Como cantábamos el domingo pasado, si el mar no se abre, a creer que aún podemos caminar sobre las aguas. Señor, queremos poder caminar en nuestras alturas. Señor, quita de nosotros el conformismo, la frustración, la incredulidad. En el nombre de Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Que podamos escuchar tu voz, porque una palabra tuya bastará. Que podamos someternos a ti, porque en tu autoridad, Señor, veremos tu gloria. A ti sea la honra por siempre y para siempre. Amén.